Vamos a hablar de por qué eliminar un apego emocional es tan difícil, y no me refiero a la versión superficial que ya escuchaste 1000 veces. Es difícil porque quieres a esa persona, es difícil porque te acostumbraste a su presencia. Eso es cierto, pero es solo la cáscara del asunto, la parte visible que cualquiera puede identificar sin esfuerzo. Lo que vamos a diseccionar hoy es el mecanismo real, el que ocurre por debajo de la conciencia, en el terreno donde se decide si vuelves a caer en el mismo patrón o si finalmente construyes algo distinto. Y también vamos a construir paso por paso el sistema concreto para desmontarlo, pieza por pieza, sin depender de que un día amanezcas con la motivación suficiente para hacerlo. Empecemos por el error que casi todo el mundo comete cuando intenta soltar un apego. Trata el problema como si fuera puramente emocional, cuando en realidad es estructural. La persona que sufre por un vínculo que ya no debería sostener no pasa el día entero llorando sin parar. Eso, de hecho, sería más fácil de resolver porque sería visible, identificable, algo que otros podrían notar y ayudar a sostener. Lo que hace, en cambio, es mucho más sutil y mucho más dañino a largo plazo. Reorganiza su vida entera alrededor de la ausencia de esa persona o esa situación sin darse cuenta de que lo está haciendo. Revisa el teléfono con la esperanza de un mensaje que sabe racionalmente que no debería esperar. Evita ciertos lugares, ciertas canciones, ciertas conversaciones, no porque lo decida conscientemente, sino porque su sistema nervioso ya aprendió que esos estímulos duelen y activa la evitación de forma automática, antes de que la razón pueda intervenir. Sigue comparando cada nueva experiencia, cada persona nueva, cada trabajo nuevo con lo anterior, no porque quiera hacerlo, sino porque su cerebro construyó un mapa de referencia detallado y todavía no tiene otro mapa con que reemplazarlo. Esto no es debilidad de carácter. Esto es arquitectura neurológica, funcionando exactamente como está diseñada para funcionar, conservando lo conocido, resistiendo lo nuevo. El problema real es que nadie le enseñó a esa persona cómo desmontar esa arquitectura de manera deliberada, así que simplemente convive con ella día tras día, semana tras semana, llamándolo estar mal, o todavía no supero esto, cuando en realidad es un sistema entero de hábitos y asociaciones operando en piloto, automático, sin ningún tipo de intervención consciente. Piénsalo en términos muy concretos, porque la abstracción es precisamente lo que te ha impedido resolver esto hasta ahora. Alguien que cargaba un apego sin resolver puede pasar semanas enteras funcionando normal de cara a los demás, va al trabajo, sonríe en las reuniones, contesta los mensajes del grupo familiar, mientras por dentro sigue calculando, sin darse cuenta del todo, cuánto tiempo lleva sin saber nada de esa persona, o revisando mentalmente si hizo algo mal, o preparando en su cabeza una conversación que probablemente nunca va a ocurrir. Ese cálculo constante, esa vigilancia interna de bajo nivel, consume una cantidad enorme de energía mental que la persona ni siquiera nota que está gastando hasta que llega la noche y se pregunta por qué está agotada si no hizo nada especial en todo el día. Ese es el costo silencioso del apego sin resolver. No te derrumba de golpe, te desgasta poco a poco, en segundo plano, mientras tú sigues creyendo que ya lo tienes bajo control porque técnicamente sigues funcionando. Y aquí está la fórmula que quiero que grabes en tu cabeza porque cambia por completo la manera en que vas a abordar esto de aquí en adelante. No es falta de fuerza de voluntad, es falta de un sistema de reemplazo. La gente no sigue apegada porque sea débil y quiero que dejes de castigarte con esa idea porque no te está ayudando en nada. Sigue apegada porque su mente no tolera el vacío y cuando no le das una estructura nueva para llenar ese espacio, tu mente va a hacer lo único que sabe hacer con precisión, volver a llenarlo con lo mismo de siempre, aunque conscientemente sepas que no deberías. Esa es la cadena completa y quiero que la veas con claridad. Primero hay una ausencia. Esa ausencia genera un vacío concreto en tu rutina, en tus horarios, en tus conversaciones internas. Ese vacío genera ansiedad, porque la mente interpreta el vacío como una amenaza a resolver, no como un espacio de libertad. Y esa ansiedad, si no la diriges de forma consciente hacia algo nuevo, te empuja de regreso al recuerdo, a la persona, al mensaje que no deberías mandar, a la situación que ya decidiste dejar atrás, pero que tu sistema nervioso todavía no soltó del todo.
Un error pequeño, aparentemente insignificante, no diseñar un reemplazo concreto, se convierte, semana tras semana, en un patrón completo de recaída emocional que la persona interpreta equivocadamente como falta de carácter, cuando en realidad es simplemente falta de planificación. Ahora quiero que veas la diferencia real entre quienes logran soltar un apego y quienes se quedan atrapados durante años en el mismo lugar emocional, porque la diferencia no es lo que sienten. Todos sienten el dolor, sin excepción. Incluso las personas que ya lo superaron sintieron exactamente lo mismo que tú sientes ahora en algún momento de su proceso. La diferencia real está en lo que hacen con la estructura de su vida diaria mientras sienten ese dolor. Los que se quedan atrapados tratan el apego como un enemigo que hay que vencer únicamente con fuerza de voluntad pura, con determinación y nada más. Los que logran soltarlo tratan el apego como un sistema que hay que desmontar con método, con pasos concretos, sin depender del estado de ánimo del día. Los que se quedan atrapados esperan a sentirse listos para actuar diferente, y esa espera puede durar años, porque ese sentimiento de estar listo casi nunca llega por sí solo. Los que logran soltarlo actúan diferente primero, aunque no se sientan listos en absoluto, y dejan que el sentimiento de estar listo llegue después, como consecuencia natural de la acción sostenida, no como un requisito previo. ¿Ves la diferencia con claridad? Uno espera un permiso emocional que puede tardar años en llegar, si es que llega. El otro construye ese permiso con acciones concretas, todos los días, sin pedirle absolutamente nada a su estado de ánimo. Aquí va la pregunta que quiero que te hagas ahora mismo sin filtro y sin excusas. ¿Estás esperando sentirte diferente para empezar a actuar diferente? ¿O estás dispuesto a actuar diferente aunque todavía te sientas exactamente igual que ayer? Porque esa respuesta, más que cualquier otra cosa, va a determinar si sigues atado dentro de un año o si ya lo resolviste por completo. Miren, los que se quedan atrapados llenan el vacío con lo único que conocen bien: recuerdos repetidos, redes sociales, revisar perfiles a escondidas, reproducir conversaciones viejas en su cabeza una y otra vez sin llegar nunca a ninguna conclusión nueva. Los que logran soltarlo llenan ese mismo vacío con estructura nueva y deliberada, rutinas distintas, proyectos que antes no tenían espacio, relaciones diferentes, versiones de sí mismos que sencillamente no existían antes de esa pérdida. Los que se quedan atrapados repiten la misma historia del apego cada vez que alguien les pregunta cómo están, con los mismos detalles, la misma indignación, el mismo dolor intacto. Los que logran soltarlo, en algún punto del proceso, dejan de necesitar contar la historia completa, no porque la olviden, sino porque ya construyeron algo más grande que la historia misma, algo que ocupa más espacio en su identidad actual que el recuerdo del pasado. Y quiero repetirlo una vez más, porque es el núcleo de todo lo que viene después en este video. Los que dependen de sentirse mejor para cambiar su rutina, se quedan esperando indefinidamente, atrapados en un ciclo donde nunca llega el momento perfecto. Los que cambian su rutina primero, sin esperar nada, terminan sintiéndose mejor como resultado directo de ese cambio sostenido en el tiempo. El orden de los factores, en este caso específico, sí altera por completo el resultado final. Y la pregunta que tienes que hacerte de frente, sin desviar la mirada, es: ¿estás controlando el vacío que dejó ese apego con decisiones concretas? ¿O el vacío te está controlando a ti, decidiendo por ti qué revisas en tu teléfono, qué lugares evitas, qué recuerdas cada noche antes de dormir? Hay otra diferencia que casi nunca se menciona y que quiero que grabes bien, porque es la que separa a quien lo intenta por meses sin resultado de quien lo resuelve en semanas. Los que se quedan atrapados miden su progreso por cómo se sienten hoy, y como el ánimo sube y baja de forma natural, un mal día los convence de que no han avanzado nada, aunque objetivamente sí lo hayan hecho. Los que logran soltarlo miden su progreso por lo que hicieron, no por lo que sintieron. ¿Cuántos días cumplieron el sistema? ¿Cuántas veces resistieron la tentación de revisar? ¿Cuántas veces usaron el reemplazo en lugar del viejo estímulo? Un mal día emocional no borra ese registro de acciones cumplidas, y por eso no los desmorona de la misma manera. Estás midiendo tu proceso por cómo amaneciste hoy, o por lo que decidiste hacer hoy sin importar cómo amaneciste. Quiero darte una sola imagen para que entiendas el mecanismo completo, porque una vez que la ves con claridad, ya no se te olvida y puedes aplicarla a cualquier apego que tengas que soltar en el futuro.
Imagina una planta que llevas años regando en la misma maceta, en el mismo rincón de tu casa, todos los días a la misma hora, sin falta. Un día decides que esa maceta ya no debería estar ahí, que ocupa un lugar que necesitas para otra cosa. La quitas, ¿qué queda? Un espacio vacío en el piso, más claro que el resto, con la marca exacta de dónde estuvo la maceta durante todo ese tiempo, una silueta que delata su ausencia. Si no pones nada en ese espacio, tu mirada va a seguir yendo hacia esa marca cada vez que entres a la habitación, casi sin que lo decidas, porque tu cerebro todavía la registra como el lugar de la planta. Pero si pones algo nuevo ahí, con intención, otro mueble, otra planta, cualquier objeto que tenga sentido para ti, en unas semanas ese espacio deja de ser el lugar donde estaba la planta y se convierte de manera natural en el lugar donde está esto nuevo. El apego emocional funciona exactamente así, sin ninguna diferencia relevante en el mecanismo. No basta con quitar lo que ya no debe estar en tu vida. Tienes que decidir, con intención y de forma activa, qué vas a poner en ese espacio que queda, o tu mente va a seguir viendo la marca en el piso para siempre, sin importar cuánto tiempo pase. Ahora vamos al sistema concreto, porque hasta aquí solo hemos hablado del problema y de su mecanismo, y un diagnóstico sin acción posterior no cambia absolutamente nada en tu vida real, por muy bien explicado que esté. Primer paso: nombra exactamente qué estás soltando, no en abstracto, sino en específico, con palabras concretas y sin adornos. No sirve decir, quiero superar esto, o necesito pasar página, porque esas frases no te dan ninguna dirección de acción. Tienes que sentarte con tiempo y escribir con palabras exactas qué función cumplía esa persona o esa situación en tu vida diaria. ¿Te daba validación que no sabías darte a ti mismo? ¿Te daba estructura horaria, un motivo para organizar tu día? ¿Te daba un motivo para levantarte con propósito por las mañanas? La mayoría de la gente no logra soltar un apego porque nunca identificó con precisión qué necesidad real estaba cubriendo esa relación o esa situación. Si no sabes qué función cumplía, vas a terminar buscando esa misma función en otro lugar sin darte cuenta siquiera de que lo estás haciendo, y el patrón completo se va a repetir con otro nombre y otra cara, quizás en unos meses, quizás en unos años. Este paso importa porque convierte algo difuso e inmanejable, lo extraño, me hace falta, en algo concreto y manejable, una lista específica de necesidades que ahora tienes que resolver de otra manera, con otras fuentes, con otras personas o contigo mismo. Segundo paso: diseña el reemplazo antes de eliminar el estímulo, nunca después, porque el orden aquí es determinante y casi nadie lo respeta. La mayoría hace exactamente lo contrario: borra el número, elimina la aplicación, cancela el plan y solo después, ya con el vacío encima, se pregunta qué va a hacer con ese espacio recién liberado. Para entonces ya es tarde, porque la ansiedad del vacío ya está activa y buscando la salida más rápida, que casi siempre es volver atrás. Si vas a dejar de escribirle a esa persona a las 11 de la noche, decide ahora mismo con anticipación qué vas a hacer en su lugar a esa misma hora exacta. Si vas a dejar de revisar sus redes sociales al despertar, decide con precisión qué va a ocupar los primeros 5 minutos de tu mañana en su lugar, algo concreto, no una idea vaga. La razón por la que la mayoría de los intentos de soltar un apego terminan fracasando no es falta de compromiso ni de intención genuina, es falta de planificación previa. La gente elimina el estímulo viejo sin haber preparado antes el estímulo nuevo, y el vacío que queda exactamente en el medio termina llenándose solo, con lo de siempre, porque el cerebro busca la ruta de menor resistencia. Este paso importa porque la disciplina no funciona bien contra la nada, contra el vacío absoluto. Funciona cuando reemplaza una cosa concreta por otra cosa igualmente concreta. Porque el Fouragé reduce el contacto con los disparadores de manera radical, no gradual, aunque esto incomode a mucha gente. Esto incomoda porque la cultura popular te vendió la idea de que hay que hacerlo con calma, poco a poco, sin extremos. Pero la evidencia conductual de las personas que realmente logran soltar un apego muestra exactamente lo contrario a esa creencia popular. Mientras más expuesto estás al estímulo, fotos guardadas, mensajes antiguos, lugares compartidos, conversaciones sobre esa persona con terceros, más tiempo tarda tu sistema nervioso en desconectar por completo la asociación emocional. No se trata de fingir que esa persona o esa etapa nunca existió. Eso sería absurdo y además imposible.
Se trata de dejar de alimentar diariamente el circuito neuronal que la mantiene activa y disponible. Cada vez que revisas su perfil, cada vez que le preguntas a alguien en común, cada vez que buscas solo para saber cómo está, estás recargando exactamente la batería que se supone que quieres que se agote de una vez por todas. Este paso importa porque la exposición constante no te da el cierre que buscas, te da dependencia disfrazada de simple curiosidad inofensiva. Cuarto paso, construye evidencia nueva de quién eres sin esa persona o esa situación en tu vida. Esto significa acumular de forma deliberada experiencias, decisiones y pequeños logros que no tengan absolutamente nada que ver con lo que dejaste atrás, no para demostrarle nada a nadie más, ni para que se entere de lo bien que estás, sino para reconstruir tu propia identidad con material actual, no con material del pasado que ya no te representa. La mente humana necesita evidencia concreta para creer algo de forma sólida, y si toda tu evidencia reciente sigue relacionada directa o indirectamente con esa etapa anterior, tu identidad sigue ligada a ella, aunque digas lo contrario en voz alta frente a otros. Este paso importa porque no basta con decirte a ti mismo, ya lo superé, como una afirmación repetida. Tienes que dejar que tu comportamiento diario, sostenido semana tras semana, te lo demuestre con hechos, una acción concreta a la vez. Quinto paso, establece un límite de tiempo diario para el duelo y respétalo con la misma disciplina con la que respetarías cualquier otro compromiso serio de tu vida. Suena contradictorio a primera vista, pero funciona de forma comprobada. Dale a tu mente un espacio autorizado y delimitado, 10, 15 minutos, no más, donde sí puedes pensar en eso, sentirlo por completo, incluso llorar si hace falta sin ninguna culpa. Fuera de ese espacio designado, cuando el pensamiento aparezca de forma espontánea, lo reconoces sin juzgarte y lo pospones conscientemente para su horario ya asignado. Esto no es represión emocional, es organización emocional, que es completamente distinto. La represión total nunca funciona a largo plazo. El dolor reprimido siempre encuentra una salida, pero el desorden emocional constante tampoco funciona. Este paso importa porque le enseña a tu sistema nervioso que tú decides cuándo procesar el dolor con horario y con límite, no que el dolor decide cuándo procesarte a ti, interrumpiendo cualquier momento de tu día sin ningún aviso. Ahora hablemos de algo que casi nadie conecta directamente con este tema, y es el papel determinante de tu entorno físico y digital en todo este proceso de soltar un apego. Tu cerebro no separa con claridad el objeto del apego del espacio concreto donde lo vivió día a día. Si esa relación transcurrió mayormente en tu habitación, en tu cama, en tu escritorio, tu habitación entera se convirtió, sin que lo decidieras, en un disparador emocional constante. Si esa amistad o esa relación se sostenía principalmente a través del teléfono, a través de mensajes y llamadas, tu teléfono entero se convirtió en un disparador que llevas contigo a todas partes todo el día. No se trata de destruir recuerdos ni de borrar evidencia de que algo importante existió en tu vida. Eso sería negar tu propia historia. Se trata de modificar deliberadamente los espacios y los objetos que activan de forma automática esa carga emocional cada vez que los encuentras. Cambia el orden de los muebles en tu habitación, aunque parezca un gesto pequeño. Silencia o archiva las conversaciones que no necesitas ver todos los días en tu pantalla. Cambia tu rutina de horarios en los espacios físicos donde más presente estaba esa persona, aunque tengas que reorganizar cosas que ya dabas por hechas. Si no controlas de forma consciente tu entorno físico y digital, tu entorno termina controlándote a ti sin que lo notes, activando la misma respuesta emocional una y otra vez, todos los días, simplemente por estar rodeado de las mismas señales de siempre. Incluso algo tan pequeño como la ruta que caminas para llegar al trabajo, si pasa frente al lugar donde solían encontrarse, está reactivando el circuito cada mañana sin que tú le prestes atención consciente. No necesitas mudarte de ciudad ni cambiar de vida entera para resolver esto. Eso sería una reacción exagerada e innecesaria. Necesitas identificar con una lista simple cuáles son los 3 o 4 puntos de contacto diario más cargados. Un trayecto, una aplicación, un horario, un objeto, y modificar deliberadamente al menos uno de ellos esta misma semana, no como solución completa, sino como la primera señal clara para tu propio cerebro de que las cosas están cambiando de verdad.
Y aquí está la verdad, que muchos evitan enfrentar de frente, la que casi nadie te va a decir con claridad porque no vende tan bien como una frase motivacional bonita. Tu mente no quiere que sueltes ese apego, aunque conscientemente tú sí quieras hacerlo con toda tu voluntad. El cerebro está diseñado, por una cuestión de supervivencia básica, para preferir lo conocido por encima de lo desconocido, aunque lo conocido duela profundamente. Simplemente porque lo desconocido representa un riesgo mayor a corto plazo, aunque sea mejor a largo plazo. Esto se llama resistencia natural al cambio, y no es una falla exclusivamente tuya, ni una debilidad de tu carácter personal, es una característica básica y universal de cómo está construido el sistema nervioso humano en general. Vas a sentir el impulso de volver, de escribir ese mensaje, de buscar información, de justificar internamente por qué esta vez sí es diferente, o solo por esta última vez. Eso no significa que estés fallando en tu proceso, significa que tu cerebro está haciendo exactamente lo que sabe hacer mejor, protegerte de lo incierto, incluso cuando lo incierto es, en realidad, tu propia libertad futura esperando del otro lado. Quiero darte una herramienta concreta que puedes usar hoy mismo, no mañana, no cuando te sientas listo o preparado, hoy en cuanto termines de ver este video. Se llama la carta de cierre funcional y funciona de manera distinta a lo que probablemente ya escuchaste en otros lugares. No es una carta que le vas a enviar a nadie más, eso es importante entenderlo desde el inicio. Vas a tomar papel físico, no el teclado del celular ni una nota digital, papel de verdad, con un bolígrafo, y vas a escribir 3 cosas concretas y específicas. Primero, ¿qué aprendiste realmente de esa etapa que no sabías antes de vivirla? Segundo, ¿qué necesidad tuya esa persona o esa situación no podía cubrir? Por más esfuerzo que pusiera en intentarlo. Y tercero, una frase de despedida dirigida no a la otra persona, sino a la versión de ti mismo que todavía la necesitaba de esa manera. El mecanismo real detrás de este ejercicio es simple pero sorprendentemente poderoso. Escribir a mano activa una zona distinta del cerebro que simplemente pensarlo en silencio o escribirlo rápido en el teléfono. Cuando algo queda plasmado físicamente en papel, con tu propia letra, tu mente lo procesa como un evento cerrado, con principio y con final definido, en lugar de un pensamiento que da vueltas indefinidamente sin llegar nunca a ninguna resolución concreta. Después de escribirla, no la envíes bajo ninguna circunstancia, no la publiques en ningún lado, simplemente guárdala en un lugar seguro o destrúyela si lo prefieres. El objetivo nunca fue comunicarle nada a la otra persona. El objetivo, desde el principio, era comunicarte algo importante a ti mismo de una forma que tu mente pudiera registrar finalmente como definitivo y resuelto. Hay una segunda parte de este ejercicio que la mayoría se salta y es justamente la que le da fuerza real al cierre. Después de escribir esa carta, en la misma hoja o en otra, quiero que escribas una lista corta de 3 a 5 líneas de lo que sí depende completamente de ti a partir de hoy. Tu horario, tu entorno, con quién hablas, en qué inviertes tu atención cada mañana. La carta cierra el pasado. Esta lista abre el sistema nuevo que ya construiste en los pasos anteriores. Guarda ambas cosas juntas, en el mismo lugar, porque quiero que dentro de 21 días, cuando termine el compromiso que te voy a pedir a continuación, vuelvas a leerlas y compruebes con tus propios ojos cuánto cambiaste en ese tiempo. Ahora te voy a pedir un compromiso concreto, con fecha exacta y con estructura clara, porque sin fecha definida, todo esto se queda simplemente en una buena intención más, de las tantas que probablemente ya has tenido antes, sin resultados. Durante los próximos 21 días, sin excepción, vas a aplicar los 5 pasos que te di en este video. Nombrar con precisión la función que cumplía ese apego en tu vida. Diseñar el reemplazo antes de eliminar el estímulo correspondiente. Reducir el contacto con los disparadores de forma radical y no gradual, construir evidencia nueva y concreta de quién eres ahora, y respetar tu límite diario de tiempo asignado para procesar lo que sientas. No lo hagas porque un día, en particular, amanezcas motivado y con ganas. Hazlo porque ya lo decidiste conscientemente ahora mismo viendo este video, y una decisión firme no depende de cómo te sientas la mañana específica en que toca cumplirla. La motivación
Te lo aseguro, va a fallarte varias veces a lo largo de estos 21 días, sin ninguna duda. La disciplina, en cambio, si decides sostenerla día tras día, no te va a fallar. Y aquí llegamos al punto que realmente importa, más allá de cualquier técnica específica o cualquier paso concreto que te haya dado hasta ahora. Esto nunca fue solo sobre soltar a una persona en particular o una etapa específica de tu vida. Esto es, en el fondo, sobre qué tipo de persona decides ser frente al dolor cuando aparece, porque va a volver a aparecer en otras formas a lo largo de tu vida. Dejas de ser alguien que espera pasivamente a que el tiempo resuelva lo que solo la acción deliberada puede resolver de verdad. Empiezas a ser alguien que, cuando algo le duele profundamente, construye un sistema concreto en lugar de quedarse sentado esperando a que el dolor se agote por sí solo, sin ninguna intervención de su parte. Esa es la transformación real que está en juego aquí y va mucho más allá de esta situación específica que estás viviendo justo ahora. La próxima vez que la vida te quite algo importante, y te lo va a quitar tarde o temprano, porque así funciona la vida para todos, sin excepción, vas a saber exactamente qué hacer sin perder tiempo, porque ya no vas a depender de sentirte completamente listo antes de empezar. Vas a depender de un método concreto que ya demostraste, con hechos, que funciona para ti. Piensa en la persona que eras el día que empezó realmente a doler esto que estás soltando ahora. Esa persona no sabía nombrar la función que cumplía el apego en su vida, no sabía que había que diseñar el reemplazo antes de eliminar el estímulo, no tenía ningún sistema, solo tenía la esperanza difusa de que algún día iba a doler menos. La persona que va a terminar de ver este video ya no tiene esa excusa, porque ya tiene el mapa completo en sus manos. La diferencia entre ambas versiones de ti no es el tiempo que ha pasado, es la cantidad de decisiones concretas que tomaste en el camino. Eso es lo único que realmente separa a quien sigue atrapado años después de quien lo resolvió en un par de meses. No la suerte, no la intensidad del dolor inicial, sino la disposición a actuar con método en lugar de esperar con resignación. Así que te dejo con la pregunta final, la que realmente importa por encima de todas las demás. ¿Vas a seguir esperando que el tiempo haga un trabajo para el que nunca fue diseñado? ¿O vas a empezar hoy mismo, en este mismo momento, a construir el sistema que realmente te va a soltar de una vez por todas?